y he dividido esta presentación en 4 partes. En la primera parte veremos algunos fundamentos biológicos que resultan fundamentales tenerlos en la cabeza cuando hablamos de genómica, incluso cuando nos presentamos con un paciente y vamos a utilizar una medicina genómica. Entonces, en la segunda parte hablaré sobre los avances concretos de la genómica en cardiología, particularmente en el diagnóstico de las enfermedades cardiovasculares y algunas otras lecciones sobre la fisiopatología de estas enfermedades. Después, en la tercera parte hablaremos brevemente sobre tratamientos. No tocaré terapia génica, me enfocaré por obvio de tiempo en algunas otras estrategias de tratamiento genómico en enfermedades cardiovasculares y cerraré con algunos instrumentos que creo que pueden ser útiles al cardiólogo y al médico en general sobre cómo abordar a un paciente desde el punto de vista genómico cuando tenemos al paciente enfrente, cómo tomar decisiones sobre qué es lo que necesitamos hacer para apoyarnos en el genómico y poder hacer diagnósticos. En el genoma humano, ustedes y yo recordamos a principios de siglo cuando conocíamos el genoma humano como un cariotipo donde veíamos los 23 pares de cromosomas y un poco más adelante cuando terminamos el proyecto del genoma humano y publicamos la primera secuencia del genoma humano en el año 2021. En ese entonces pasamos de ver al genoma humano como estos 23 pares de cromosomas, nos pudimos ver una mayor resolución como estos 2.300 millones de nucleótidos, que como ustedes saben son nucleótidos que se aparean A con T y G con C, de tal forma que cuando vemos esta secuencia vemos una secuencia que tiene otra complementaria que es importante recordar para lo que veremos más adelante, que es como una escalera de Penton, donde cada peldaño son los puentes de hidrógeno y se tuerce esa escalera de la unidad que es la doble hélice que todos conocemos. Aquí dentro de la anatomía del genoma humano es importante recordar que los genes son una unidad funcional del genoma, que no son más que párrafos dentro de la cadena, en donde hay genes más grandes y genes más pequeños. Lo verdaderamente importante, y este es uno de los principios fundamentales, es que, de acuerdo al dogma de la biología molecular, cada gen produce a través de RNA mensajero una o varias proteínas. De tal forma que los genes tienen la información, esto es importante, lo veremos más adelante, y las proteínas llevan a cabo la acción. Y la acción de las proteínas puede ser de dos tipos, estructura o función. Y esto, si lo tenemos claro cómo es la información, la función, estructura o función de las proteínas, será más fácil entender las aplicaciones que vamos a ver en el momento. Ahora, conforme fuimos secuenciando el genoma humano desde el año 85, para el 98 empezaron a describir variaciones en el genoma humano, variaciones de diferentes tipos, en donde las más frecuentes son variaciones de un nucleótido por otro, que por sus siglas en inglés las conocemos como polimorfismos de un solo nucleótido, les llamamos SNPs. Estos SNPs ocurren prácticamente en todo el genoma, hay millones de SNPs a lo largo de todo el genoma humano, y para ubicarlos dentro del mapa del genoma ya no solo usamos el número de cromosomas, usamos una clave que se llama RS, la van a encontrar en la literatura, y cada uno de estos SNPs tiene uno para saber exactamente cuál es y dónde está. De tal forma que estas variantes, vamos a ver más adelante, influyen en la adaptación del individuo al medio ambiente. Y esto puede llevarse a cabo, digamos, en dos formas, donde algunas de estas variantes tienen que ver con la función, como ya dijimos, y pueden traer buenas noticias. Por ejemplo, este paciente responderá a Plavix, porque tiene el polimorfismo que hace que pueda responder. Este otro paciente, desafortunadamente, no va a responder a un tal medicamento o tiene alto riesgo para alguna enfermedad. Entonces, haremos un recorrido de las enfermedades desde las monogénicas raras hasta las multifactoriales más comunes, en donde el principio biológico es fundamentalmente el equilibrio de la homeostasis, en donde la homeostasis es este equilibrio entre los genes y el medio ambiente, y mientras podamos mantenerlo, estamos sanos. Y en el momento que se rompe el equilibrio, viene la enfermedad. Y esto es fundamental si nos recordamos desde los principios de Darwin, en donde dice las especies que mejor se adaptan son las que sobreviven, pues se refería justamente a eso. Quienes tienen las capacidades
participación genética para tolerar el medio ambiente, llámese el medio ambiente, alimentación, medicamentos, hábitos de vida, etcétera, puede sobrevivir. Pero cuando el genoma no aguanta ese tipo de cambios, entonces se rompe la homeostasis y viene la enfermedad. Y dentro de estas enfermedades, digamos, las que comenzamos a descubrir, las que estudiamos, bueno, las que revisamos cuando era yo estudiante, eran pues naturalmente las enfermedades monogénicas causadas por mutaciones en un solo gen, en donde con un solo gen que mutara se rompía el equilibrio. Y aquí es importante decir, lo importante no es el gen que causa la enfermedad. Lo importante verdaderamente es dónde ocurre la mutación. Es decir, esto es importante en términos de adaptación. En el mismo gen puede haber mutaciones que generan enfermedad. Y en el mismo gen puede haber SNPs, que por cierto, los SNPs son mutaciones, cambios estables en el ADN que pasan de una generación a otra. Entonces puede haber mutaciones que causan una enfermedad, o en el mismo gen puede haber mutaciones que simplemente contribuyen a la variabilidad genética. Entonces tiene que ver especialmente dónde está la mutación dentro del gen. Por ejemplo, si tenemos un coche y le quitamos un tornillo del tablero, probablemente no se note y el coche sigue caminando. Si ese SNP, ese tornillo, se lo quitamos de una rueda, pues probablemente la rueda vaya así, medio así, pero camina y funciona, y mientras no la metas a la terracería, funciona muy bien. Pero si ese mismo SNP, ese mismo tornillo, está en el motor y se lo quitas, no arranca. Entonces, lo que tiene que ver es en qué parte del genoma ocurre. Hay mutaciones que se toleran en la naturaleza y hay mutaciones que no se toleran en la naturaleza, y este es un caso típico de las enfermedades monogénicas, en donde las solemos ver con un patrón mendeliano de herencia que aprendimos en la clase de genética, y que si bien no lo hacemos en la consulta diaria, en el interrogatorio conviene saberlo cuando tenemos un paciente cardiovascular, porque hay un gran número de enfermedades monogénicas cardiovasculares por atrasamiento, hipercolesterolemia, cardiopatías, arritmias, síndromes diversos, autopatías, etcétera, que son causados por mutaciones en un solo gen, es decir, que son monogénicas. Y esto es importante en el interrogatorio, poder saber qué miembros de la familia están con el padecimiento, porque podemos hacer muy fácilmente este tipo de mutación, de diagnóstico. Y si vemos, por ejemplo, en el caso de las arritmias, en donde, como sabemos, necesitamos un potencial de membrana que está coordinado pues, por canales de sodio, por potasio, calcio, que coordinan la contracción y que coordinan este potencial de acción perfecto. Bueno, pues estos canales y proteínas cargadoras que conocemos, pues están codificadas por genes. Y estos, como todos, tienen SNPs y tienen variaciones. Y mientras las variaciones sean el tornillo del tablero, no pasa nada, el electro sale normal. Pero mientras el tornillo, el SNP, vaya variando en el gen que codifica para cualquiera de estas proteínas y vaya acercándose al motor, entonces empiezan a haber genes que causan enfermedades como síndrome tutelano, hipercorto, tular, todos estos que ustedes conocen, y que son responsables porque el SNP empieza a hacer que la maquinaria falle. Y si encima de esto, como decía yo, cuando está en una rueda, pues va bien el coche, pero cuando entra al camino que no es plano, llámese hipertensión, llámese obesidad, llámese ingesta de alcohol, etcétera, etcétera, bueno, pues entonces ya el ambiente no empieza a no ser favorable, y empezamos a ver manifestaciones como las que ustedes conocen, que se empiezan a manifestar eléctricamente y no son más que variaciones en esto. Lo interesante aquí, por ejemplo, del síndrome tutelar corto, es que son los mismos genes los responsables de uno que de otro. Uno pensaría, no, son dos enfermedades diferentes, pero en realidad depende de dónde anda la mutación o el SNP, es donde si este canal de sodio o de cloro o de calcio empieza a funcionar un poco más rápido o un poco más lento, o tiene más afinidad por el sustrato o menos afinidad, en donde hace que la morfología se prolongue o se haga más corta. De tal forma que esta es una lección biológica importante, son los mismos genes, independientemente de los genes donde cae la mutación,
con la variante y hace que la función vaya para un lado o para otra, o francamente no existe la función. Entonces, si vemos en el espectro de la salud y la enfermedad, particularmente las enfermedades, ya hablamos de un extremo que son las monogénicas, que son importantes en cardiología, son raras individuales, pero en conjunto son frecuentes y estoy seguro que pasan por la consulta de todos ustedes. Pero en el espectro de la influencia de la genética sobre las enfermedades humanas, como dije, hay todo un espectro. Del que estamos hablando es cuando hay genes con mutaciones patogénicas raras, es decir, cuando le quitaste el tornillo al motor y esto resultó ser un síndrome de Marfan, resultó ser una arritmia autosómica dominante, resultó ser un cutenario, etcétera, etcétera, y no necesitas nada para que pase un umbral clínico. El paciente sí o sí, a edad temprana, tiene manifestaciones clínicas y en función de dónde se encuentra la mutación y qué tanto falla la función, la severidad de la enfermedad. Dentro de estas también hay cuando los genes con mutaciones patogénicas raras no son suficientes, pero sí tenemos una enorme predisposición y algunas variantes de efecto intermedio se suman y con que tenga algunos SNPs, es decir, variantes comunes, sumadas, se presenta la enfermedad. Entonces, este es el extremo de las enfermedades causadas por un gen o por un gen con enorme penetrancia y algunos más adicionales. Después, en el espectro, dejan de tener tanta participación las variantes patogénicas raras y necesitas que haya efecto intermedio y necesitas que haya SNPs comunes, pero no es suficiente. Este es el paciente que, si tú supieras que está al borde de tener manifestaciones clínicas, cuidarías el medio ambiente con extraordinario cuidado, o porque es el medio ambiente, el estilo de vida, los medicamentos, lo que va a hacer que pase la barrera del umbral clínico y se presente. Es decir, son pacientes que tienen alto riesgo y hay enfermedades como las que he mencionado aquí, como estas cardiopatías y síndrome de Brugada, que pueden estar ya con una carga genética que no es un gen, no son 2 genes ni 5, son probablemente 25 que con el borde o son probablemente menos dependiendo de la enfermedad. Y luego hay otras en este otro extremo, en donde ni siquiera con todos estos genes es suficiente, el riesgo por el medio ambiente hace la mayoría. Y aquí nuevamente tiene una carga genética, enfermedad coronaria, fibrilación auricular, y el medio ambiente hace el resto, de tal forma que si somos capaces de controlar por lo menos un poco o mucho del medio ambiente, podemos hacer que el paciente baje el riesgo del umbral clínico. Y en la cardiología, cuando vemos cuáles son los genes que tienen que ver con las variantes que tienen que ver con estas enfermedades, vemos que hay variantes ultra raras, que son donde la frecuencia de la menor es de menos de 0.1 de la población, menos del 10%, francamente, SNPs frecuentísimos en la población. Las raras normalmente te dan un riesgo muy alto, ya dijimos, tienes la mutación rara, tienes la enfermedad. Y estas te dan enfermedades más comunes, de tal forma que el mapa, para ejemplificar solamente enfermedad coronaria y infarto agudo del miocardio, vemos que de las raras son pocas, normalmente las vemos en familias y a través de la secuencia del exoma completo, en familias podemos descubrir estos genes. Conforme vamos al otro extremo, vemos los SNPs, los más comunes, necesitas muchos de estos SNPs para poder tener la enfermedad, porque cada uno de estos te da un riesgo intermedio o un riesgo bajo, y hay otros intermedios. Y otra vez, las lecciones de biología que se presentan aquí muy claramente, ojo, hay algunos genes raros, cuyas mutaciones raras causan estas enfermedades cardiovasculares, y el mismo gen en otro lugar del gen tiene una mutación y es simplemente una contribución a la enfermedad coronaria, como en el caso de estos dos genes, o hay algunos otros, como en el caso de este gen, que siendo muy raro, su impacto no es tan alto. Tienen genes, tienen un impacto intermedio. ¿Qué quiere decir? Otra vez, son mismos genes, pero dependiendo de dónde le cayó la mutación, la variante rara o la variante común, los SNPs, hacen que pueda tolerar más o menos el medio ambiente. De tal forma que ya hablamos de estos, hablaremos ahora de las enfermedades más comunes, y entre ellas, desde luego, la enfermedad coronaria y algunas otras.
y todas es cómo descubrimos estas mutaciones. Ya dijimos que estas es estudiando a la familia, casos y controles, y descubrimos estos genes con fenotipo raro. Esto es cuando queremos descubrir SNPs o genes relacionados a hipertensión, a algunas arritmias, etc. Y esto son enfermedades comunes, dijimos, son SNPs y son mucho más raras. Estas se descubren a través de estudios de GWAS, que son las siglas en inglés para estudios de asociación del genoma completo, que son muy importantes y los van a ver en la literatura comúnmente. Básicamente, lo que hacemos es comparar el genoma de casos y controles, en donde tienes que tener perfectamente claros tus casos y tus controles, y entonces comparas el ADN de uno con el ADN de otro, y la pregunta es cómo encuentro aquellos SNPs que se encuentran en mis pacientes y no se encuentran en los controles. Los comparamos y entonces podemos identificar cuáles son las variantes genéticas asociadas a un riesgo medible. Esto lo hacemos, digamos, con 1 millón de SNPs, que es lo que se usa ahora, en cada paciente y en cada control. Lo comparamos con bioinformática y lo expresamos a través de una gráfica que va a ver en la literatura con mucha frecuencia, que este es un Manhattan plot, porque dice que se parece al horizonte de Manhattan cuando no está abierto, pero en el eje de las X tenemos a los 23 pares de cromosomas, aquí faltan los cromosomas sexuales, y básicamente el consenso internacional es que el punto de corte estadístico es de 5 por 10 al menos 8, y cuando cada una de estas cosas son un SNP, otros SNP, nada más que se ven amontonados como barras, pero cada uno es una variante independiente. De tal forma que cuando encontramos una estadísticamente sensible que está en escasos y no está en los controles, es porque pasa el punto de 5 por 10 al menos 8, y esto nos permite entonces identificar estas variaciones que se asocian a la enfermedad. Y si vemos un resumen de Manhattan plots para, por ejemplo, fibrilación auricular, vemos en el caso de la fibrilación auricular que hay un montón de variaciones de SNPs que tienen que ver con la fibrilación auricular, que por cierto tiene una heredabilidad del 22%. Heredabilidad es un término que usamos en genética para analizar poblaciones, que significa que en una población esta patología, el 22% está contribuido por genética y el resto está contribuido por el medio ambiente. Así es como se mide la heredabilidad, y en esta heredabilidad está compuesta probablemente, cuando menos, por 138 dosis que se han descubierto para fibrilación auricular. Y esto, cuando uno analiza qué tipo de genes son, uno dice, bueno, fibrilación auricular básicamente probablemente es una canalopatía que está fallando el nivel de sodio, de potasio, y esto nos permite conocer con mayor profundidad la biología, en donde estos genes, cuando uno analiza estos genes en qué participan para que haya una fibrilación, vemos que efectivamente algunos de estos genes tienen que ver con la disfunción eléctrica, pero hay otros que tienen que ver con la remodelación estructural, como el PEP, que codifica para el péptido auricular, que hace que en algunas mutaciones hace que con el tiempo se vaya modificando la aurícula y vaya creciendo, y que con los cambios en la tensión arterial pueda modificarse la estructura de la aurícula, incluso en el adulto. Aquí vemos otro caso con alteraciones embrionarias, donde los genes son factores de transcripción, como en estos dos casos, que particularmente tiene que ver en la parte embrionaria con el eje derecho-izquierdo, y que se asegura de que tengamos la distribución y la morfología adecuada de las vísceras. Y cuando trae una mutación y se junta con este otro, que es el marcapasos por naturaleza, que codifica para el marcapasos por naturaleza del corazón, entonces surgen focos ectópicos en la aurícula que empiezan a disparar y que no tienen que ver con canalopatías como tradicionalmente pensamos, pero que empiezan a disparar por temas que ocurrieron durante la fase embrionaria. Después hay otros genes como la cadena ligera de la biosina que afectan la contractilidad, y este tipo de mutaciones lo que hace es generar fibrosis en la aurícula, y conforme va acumulándose la fibrosis va generando arritmias. Y finalmente hay algunas como la titina que afecta directamente la estructura del sarcómero y nada tiene que ver con las canalopatías que originalmente pensamos. Entonces, si tratamos a una fibrilación, por ejemplo, siempre con medicamentos como si fueran disfunciones, canalopatías o disfunciones eléctricas, pues vamos a ver que unos responden y unos no responden.
Entonces, si hubiéramos hecho antes un panel de genética para saber cuál de los mecanismos moleculares de la fibrilación auricular es el que está afectando a este paciente, vamos a poder tener un tratamiento mucho más dirigido, probablemente incluso hasta preventivo, de un paciente que va a desarrollar este tipo de patología, incluso antes de que esté complicado o tenga un evento fatal. Entonces, hasta aquí, digamos, este es como vamos abordando el descubrimiento de las variaciones genéticas en las enfermedades más comunes. De tal forma que, volviendo a nuestro eje principal de la homeostasis entre el genoma y el medio ambiente, en el primer ejemplo de la clonogénica pues era muy fácil, porque tenemos un gen con una mutación aniquiladora y rompe el equilibrio. Pero en el caso de las enfermedades más comunes, como diabetes, como hipertensión arterial, como cardiomiopatías, no es un gen, no son 4, hoy en día sabemos que son un montón, que muchas veces pueden ser más de 100 y que algunos contribuyen muchísimo y otros contribuyen poquito, algunos contribuyen para la patogénesis, otros contribuyen otros contribuyen a las complicaciones, pero la medición de tantos genes no es como decíamos en el primer caso, busca la mutación de un gen y lo tienes. Para hacer esto, antes, hace 20 años, cuando empezamos con la medicina genómica, hacíamos una relación de momios con los genes ya conocidos que participan, por ejemplo, en hipertensión arterial, y decíamos, bueno, ¿cuántos genes, cuántas mutaciones tiene este paciente contra lo que hay en la población? Y decíamos, tiene una relación de momios de 4.8, entonces tiene 4 veces más que la población a la que pertenece para desarrollar esta patología. Sin embargo, conforme fuimos descubriendo más y más y más genes con el potencial de la genómica, y sobre todo porque con el abatimiento de los costos, pues ya no fue posible hacer una simple relación de momios. Con esto surgió el concepto de las variantes de riesgo poligénico, que son estos SNPs frecuentes, regados por todo el genoma humano, que contribuyen a las enfermedades comunes, y su combinación permite estratificar el nivel de riesgo y anticipar la evolución posible de la enfermedad. De tal forma que si puedes anticipar qué va a ocurrir con ese paciente, puedes adaptar el estilo de vida para retrasar o evitar las manifestaciones clínicas o las complicaciones. Y entonces de ahí ya no era simplemente una regresión de ANOVA para hacer una regresión de momios. Aquí ya en realidad necesitábamos una cosa más compleja y surgió el concepto de las puntuaciones de riesgo poligénico, en la literatura también como genetic risk scores o como polygenic risk scores. Entonces aquí esta es una suma ponderada de cuánto contribuye cada variante a la enfermedad. No importa el número de variantes, cuando GWAS se hayan hecho en el mundo, coges todas las variantes que tienen que ver con la enfermedad de tu interés con tu paciente y mides ese riesgo particular. De tal forma que en primer lugar coges los SNPs que se han publicado y que tienen que ver con el riesgo de la enfermedad, ya que lo tienes, afinas, ¿verdad? Ajustas por lo que llamamos leakage, desequilibrio de enlace, en genética, en bioinformática, y entonces tienes ya el SNP, recuerden que cada RS es un SNP, tienes el alelo, que estás midiendo, que normalmente es el de frecuencia menor, y tienes el efecto, la contribución a la enfermedad de la que estás hablando. Y con esto desarrollas las mutaciones de riesgo poligénico. Ya que los desarrollaste, hay que afinarlos, ya que desarrollaste la información, tienes que generar las puntuaciones de riesgo poligénico a través de esta ecuación, en donde permite afinar y con pruebas repetidas de asociación permites entrenar tus programas de cómputo para saber exactamente cómo calcular la puntuación de riesgo poligénico del paciente, y finalmente validas con otras poblaciones hasta que tengas claramente distinguido bajo riesgo intermedio y riesgo alto entre las poblaciones para que lo puedas usar. Estos riesgos, puntuaciones de riesgo poligénico, se distribuyen en una curva gaussiana, en donde podemos ver que podemos analizarlo como una población y decir, esta parte de la población tiene una puntuación de riesgo poligénico alto para fibrilación auricular, y entonces vamos a saber cuántos y quiénes tienen este riesgo alto. Pero también lo puedes analizar como una puntuación de riesgo poligénico personal, y puedes decir, para este individuo tiene esta puntuación de riesgo poligénico para hipertensión, para fibrilación auricular y para enfermedad pulmonar.
de tal forma que esto ya comienza a ser cada vez más frecuente en el uso de la clínica. Y es así que la American Heart Association ya identifica cuando menos cinco áreas de las mutaciones de riesgo poligénico en cardiología. En primer lugar, la enfermedad arterial coronaria, en donde dice que la identificación temprana permitirá la adaptación de estilo de vida, incluso del uso de estatinas, de tal forma que quien tiene una mutación de riesgo poligénico muy alto para la enfermedad arterial coronaria debe tener adaptación de su estilo de vida o la detección temprana de aterosclerosis subclínica, simplemente porque sabes que esta persona tiene una mutación de riesgo poligénico muy alto y entonces puedes iniciar farmacoterapias a tiempo. En la fibrilación auricular, la detección temprana de fibrilación auricular, y puedes, para empezar el tratamiento de anticoagulación con pacientes con un PRS alto para fibrilación auricular, incluso puedes tener un control riguroso de factores de riesgo clínico, que muchas veces son los desencadenantes, como vimos al principio, de la fibrilación auricular. En el caso del tromboembolismo venoso también, si tú identificas dice la American Heart Association, si tú identificas un riesgo poligénico alto para tromboembolia venosa, pues entonces las estrategias rigurosas para la reducción del riesgo, de escenarios de riesgo. Si tú tienes un paciente con eso y te dice, oiga, me voy a ir a Asia en un vuelo larguísimo de 18 horas, a ver, permítame, usted tiene que tomar ciertas medidas para poder evitar que se vaya a hacer una tromboembolia. Entonces, el cuarto tiene que ver con hipercolesterolemia. Nuevamente, si tú identificas que tiene un riesgo alto, puedes empezar el tratamiento temprano. Y el quinto capítulo que dice la American Heart Association es la relacionada con la farmacogenómica, en que puedes tener tratamientos con mayor eficacia, menos toxicidad, y lo vamos a ver en un momento. Pero antes quisiera, regresando a la enfermedad coronaria, que es una de las que en cardiología vemos con mayor frecuencia, el uso de mutaciones de riesgo genómico, de riesgo genético. En este estudio quiero mostrarles algunas evidencias. En este estudio se hicieron 1.7 millones de SNPs, esos casos y controles, fueron 22.000 casos y casi medio millón de controles, y lo que buscaban era ver cuánto contribuía el riesgo poligénico versus los factores de riesgo convencionales. Es decir, identificaron a estas personas que hay una mayor asociación con una futura enfermedad coronaria que cualquier factor de riesgo convencional. Si vemos los riesgos habituales para enfermedad coronaria, pues los que ya conocemos: tabaquismo, diabetes y los que no alcanzo a ver, pero son todos. Y luego, aquí vemos los factores de riesgo poligénico y cuánto contribuye cada uno. Pues vemos tabaquismo, vemos el siguiente, pero cuando se trata de factor de riesgo poligénico, vemos que tiene una mayor informa mejor de la predisposición del individuo que cualquiera de los otros factores de riesgo convencionales. Claro que cuando sumamos todos los factores de riesgo convencionales juntos te da una predicción mayor. Sin embargo, es difícil poder hacer esta ponderación en la clínica cotidiana, aunque con las recomendaciones solemos saber si es un paciente que tiene riesgo o no. Pero cuando sumas el factor, la población de riesgo poligénico con los factores convencionales, tienes un valor de predisposición mucho más alto que te puede decir, este individuo tiene un alto riesgo de enfermedad coronaria, incluso desde el nacimiento, porque con el genoma que nos morimos es con el que nacemos, de tal forma que podemos hacer esta predicción desde que el individuo nace y ver cómo a través del tiempo sabemos que este niño va a llegar aquí o este niño va a llegar acá en relación con su riesgo a una enfermedad coronaria, y por lo tanto podemos implementar medidas del medio ambiente para que la enfermedad clínica como la conocemos no se manifieste o se retrase. En términos de la farmacogenómica, las puntuaciones de riesgo genético